¿Le importaba alguna de las menores de edad en el momento en que mantenía una conducta sexual con ellas? Epstein, un acaudalado financiero con conexiones con la élite, organizaba extravagantes reuniones a las que asistían algunas de las celebridades y multimillonarios más influyentes de nuestro tiempo. Pero, ¿qué ocurría realmente a puerta cerrada? Sabemos que el FBI apareció esta mañana en barcos, sobre las 10:30 de la mañana, un equipo registrando su isla. En este video, voy a darles los hechos de lo que sucedió en las fiestas secretas que tuvieron lugar en la isla de Jeffrey Epstein. Fiestas de Epstein. La isla privada de Epstein, también conocida como la isla de los pedófilos por los lugareños, acogía una serie de fiestas exclusivas que atraían a invitados de alto nivel de todo el mundo. Famosos, políticos y multimillonarios se contaban entre los pocos privilegiados que recibían codiciadas invitaciones a estos eventos secretos. Las fiestas eran extravagantes. Las lujosas villas estaban decoradas con todo lujo de detalles, y las playas vírgenes de la isla servían de telón de fondo a los opulentos festejos. El champán corría a raudales y se servía cocina gourmet a los selectos asistentes. Sin embargo, tras la fachada de glamour y excesos, circulaban rumores inquietantes sobre las actividades que tenían lugar durante estas fiestas. Los rumores de explotación y abuso sexual de menores ensombrecían las fiestas de la isla. Se afirmaba que Epstein y sus influyentes invitados participaban en actos ilícitos, explotando a jóvenes vulnerables para su propio placer. A estas fiestas asistía una mezcla de personas ricas y poderosas, entre ellas políticos, famosos y, sorprendentemente, destacados científicos. A principios de la década de 2000, las fiestas de Epstein dieron un giro singular. Empezó a invitar a destacados científicos a su apartamento del Upper East Side de Manhattan, creando una inusual mezcla de intelecto y lujo. Estas reuniones eran todo un espectáculo, con modelos e iconos de la moda mezclados con científicos galardonados con el premio Nobel y profesores de Harvard. Un científico, que prefirió permanecer en el anonimato, describió la dinámica de estas fiestas. Prácticamente no había interacción entre los dos grupos de invitados. Epstein se giraba a su izquierda y hacía preguntas relacionadas con la ciencia, participando en debates sobre investigación puntera y avances. Luego, se giraba a la derecha y pedía a las modelos que le enseñaran sus carpetas, tratándolas como meros objetos de deseo. Pero las fiestas no acababan ahí. La isla privada de Epstein se convirtió en otro escenario de sus reuniones. En 2006, organizó en la isla una reunión sobre la gravedad, a la que invitó a 21 físicos para debatir el tema. Sin embargo, lo que escandalizó a muchos fue la presencia de 3 o 4 mujeres jóvenes que acompañaron a Epstein en todo momento durante la reunión. A menudo se hacía referencia a estas jóvenes como sus acompañantes o asistentes. Las relaciones de Epstein con la comunidad científica iban más allá de sus fiestas privadas. Asistía a una reunión anual organizada por John Brockman, agente literario que representaba a autores científicos de renombre como Stephen Hawking y Jared Diamond. Fue en estos eventos donde Epstein conoció y entabló relaciones con algunos de los nombres científicos más importantes de la época. Un científico notable en la órbita de Epstein fue Stephen Hawking, físico teórico y autor de bestsellers. La brillantez y fama de Hawking le convirtieron en un atractivo invitado a las fiestas de Epstein. Otra figura destacada era Stephen Jay Gould, paleontólogo y biólogo evolutivo, conocido por sus trabajos pioneros. En el círculo social de Epstein también figuraban Oliver Sacks, neurólogo y autor de bestsellers, y George M. Church, ingeniero molecular centrado en la identificación de genes que pudieran alterarse para crear seres humanos superiores. Epstein se consideraba un filántropo de la ciencia y hacía generosas donaciones a prestigiosas instituciones como Harvard, el MIT y el Instituto de Santa Fe. Su apoyo financiero a la investigación científica era considerable, y los informes sugieren que donaba hasta $20 millones al año para financiar a científicos. A pesar de su condena en 2008, algunas instituciones siguieron aceptando sus donaciones, entre ellas el MIT. Sin embargo, la controversia en torno a las donaciones de Epstein y su historial delictivo acabaron por alcanzarle. En 2018, el director del laboratorio de medios del MIT, Joi Ito, emitió una disculpa por aceptar donaciones de Epstein. Reconoció su error de juicio y expresó su profundo remordimiento por haber introducido a una persona así en su red. Otras organizaciones, como el Instituto Santa Fe, decidieron rechazar cualquier fondo adicional de Epstein y consideraron la posibilidad de donar una cantidad igual a una organización benéfica que trabaja con víctimas del tráfico sexual.
Las fiestas de Epstein no solo servían para relacionarse con ricos y famosos, sino también para dar rienda suelta a sus creencias poco ortodoxas. Uno de los aspectos más significativos de la visión del mundo de Epstein era su fascinación por el transhumanismo, la creencia de que la especie humana puede avanzar deliberadamente mediante avances tecnológicos, como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. En el fondo, el transhumanismo es la creencia de que los problemas de la humanidad pueden mejorarse, incluso actualizarse, mediante el uso de la tecnología. Sin embargo, en su vertiente más maligna, el transhumanismo se alinea incómodamente bien con la eugenesia, la creencia en mejorar la humanidad mediante la reproducción controlada. El interés de Epstein por el transhumanismo dio un giro oscuro cuando dirigió las conversaciones sobre la mejora genética de la raza humana, una idea que horrorizó a muchos por su solapamiento con las teorías nazis sobre la eugenesia. La fascinación de Epstein por la eugenesia no era infundada. Al parecer, se inspiró en el Repository for Germinal Choice, un banco de esperma fundado en 1980 por Robert K. Graham, eugenista, declarado y magnate. El repositorio pretendía reforzar la reserva genética humana, recogiendo donaciones de esperma exclusivamente de premios Nobel. Sin embargo, Epstein tenía en mente su propia versión del fortalecimiento del acervo genético. A principios de la década de 2000, Epstein comunicó a varias personas su deseo de embarazar al mayor número posible de mujeres para distribuir ampliamente sus genes. Incluso mencionó el uso de su extenso rancho de Nuevo México como base de operaciones para esta empresa. Sorprendentemente, algunas fuentes afirmaron que Epstein planeaba embarazar hasta a 20 mujeres a la vez. La creencia de Epstein en su propia superioridad genética y su deseo de propagar sus genes lo más ampliamente posible eran profundamente inquietantes. Revelaba un aspecto inquietante de su carácter y una percepción deformada de su propia importancia. Sus creencias y acciones poco ortodoxas iban más allá del ámbito de la ciencia y la filantropía, adentrándose en el del poder y el control personales. El enigma en torno al fandom de Epstein es cómo consiguió atraer a tantos científicos a su círculo, a pesar de sus controvertidas creencias y acciones. Algunos científicos parecían realmente enamorados de Epstein, alababan su intelecto y afirmaban que les había cambiado la vida. Martin Nowak, profesor de biología y matemáticas en Harvard, dijo que Epstein tenía la mente de un físico y le atribuyó el mérito de cambiar su vida y darle la confianza necesaria para perseguir sus ambiciones. Lawrence Krauss, físico jubilado, incluso defendió a Epstein tras su condena en 2008, afirmando que juzgaba las cosas basándose en pruebas empíricas y que nunca había visto nada que le hiciera dudar del carácter de Epstein. Este apoyo inquebrantable de algunos científicos plantea interrogantes sobre su juicio y los límites éticos que estaban dispuestos a pasar por alto. Es posible que otros científicos se sintieran atraídos por la atención y el protagonismo de Epstein. Las conexiones de Epstein con figuras influyentes de diversos campos, incluido el científico, le otorgaron cierto estatus de celebridad. George Church, biólogo evolutivo, admitió que las conexiones de Epstein con financieros, tecnólogos y famosos le convirtieron en una cuasi-celebridad. Sin embargo, es importante señalar que muchos científicos e investigadores empezaron a distanciarse de Epstein tras su condena en 2008 y lo han condenado públicamente desde su arresto en julio. Steven Pinker, conocido escritor y científico, refutó cualquier sugerencia de relación con Epstein, subrayando que nunca recibió de él financiación para investigación y que siempre trató de mantener las distancias. La isla. Little St. James es una pequeña isla rodeada de arrecifes de coral, que ofrece unas vistas impresionantes y una sensación de aislamiento. Situada frente al extremo sureste de Santo Tomás, una de las 3 islas principales del archipiélago caribeño, cuenta con ensenadas protegidas, arboledas y espectaculares crestas azotadas por el viento. La belleza natural de la isla es innegable, pero tras su pintoresca fachada se esconde un siniestro secreto. Little St. James se convirtió en el patio de recreo de los ricos y poderosos, un lugar donde Jeffrey Epstein y sus socios podían llevar a cabo sus actividades ilegales lejos de miradas indiscretas. Epstein compró la isla en 1998 al capitalista de riesgo Arch Cumming por algo menos de $8 millones. No tardó en transformarla en su oasis privado. Su complejo principal casi duplicó su tamaño, con una lujosa mansión con una terraza exterior que conectaba el dormitorio principal y la piscina. La isla también contaba con un sistema de desalinización que garantizaba un suministro constante de agua dulce. Las fotos de satélite revelan una extensa red de terrazas, cabañas, casas de playa, piscinas,
muelles y edificios de servicios públicos. Incluso hay un helipuerto, una pista de tenis y gradas que facilitan el acceso a la isla. Carreteras bordeadas de palmeras cruzan la isla, donde los buggies de golf le van a los huéspedes de un lugar a otro. Se dice que un viaje por la isla duraba unos 5 minutos. Una característica notable de Littlest James es el enorme reloj de sol que hay en su centro, lo bastante grande como para caminar sobre él. 2 altas banderas americanas están colocadas en extremos opuestos de la isla, lo que aumenta su grandeza. En el otro extremo de la isla, al lado de la mansión principal de Epstein, hay una peculiar estructura a la que se suele llamar templo. Tiene un diseño cuadrado con rayas azules y blancas y un laberinto rojo en la terraza. Aunque se ha especulado mucho sobre su finalidad, las investigaciones sugieren que lo más probable es que fuera un estudio privado y una sala de música para Epstein. En 2016, Epstein amplió sus dominios con la compra de la vecina isla de Great St. James, aproximadamente el doble de grande que Little St. James. Supuestamente, fingió que el verdadero comprador era un empresario de Dubái llamado Sultan Ahmed bin Sulayem. Esta adquisición consolidó aún más el control de Epstein sobre la zona. Entre los famosos a los que Epstein habría hospedado se encuentran el físico teórico Stephen Hawking, el premio Nobel Lawrence Krauss, el cómico Chris Tucker, el magnate de Victoria's Secret Les Wexner y la modelo Naomi Campbell. Incluso el ex asesor de Tony Blair, Lord Peter Mandelson, y el príncipe Andrés del Reino Unido han sido relacionados con visitas a la isla. Se ha afirmado que Bill Clinton también fue huésped, aunque él niega haber estado allí. Se dice que Donald Trump voló en uno de los jets privados de Epstein, pero sigue sin estar claro si visitó la isla. El mago David Copperfield llegó a pedirle matrimonio a la supermodelo Claudia Schiffer en Littlest James. Los invitados llegaban en los jets Gulfstream de Epstein al aeropuerto Cyril E. King de Santo Tomás, donde se reservaba una zona privada separada de la pista principal para su legada. Desde allí, eran trasladados a Littlest James en uno de los helicópteros negros de Epstein, lo que aumentaba el aire de exclusividad y secretismo que rodeaba la isla. Epstein era conocido por agasajar a sus invitados con lujosas experiencias. Al parecer, pagó la modificación de un submarino para que el profesor Hawking, que nunca había estado bajo el agua, pudiera realizar una excursión por el fondo marino. La isla era como un hotel de 5 estrellas en el que nadie pagaba, y los huéspedes disfrutaban de las lujosas comodidades y las impresionantes vistas. El príncipe Andrés, en particular, ha estado vinculado a la isla de Epstein. Virginia Roberts Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, afirma que el príncipe Andrés abusó sexualmente de ella en Little St. James cuando solo tenía 17 años. El príncipe ha negado inequívocamente estas acusaciones. En enero de 2024, se espera que hasta 200 asociados de Epstein sean desenmascarados, ya que un juez ordenó la apertura de documentos judiciales en una demanda presentada por la señora Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Esto podría revelar más nombres de alto nivel vinculados a la isla de Epstein. La presencia de estas figuras influyentes en Little St. James plantea interrogantes sobre lo que sabían y vieron durante sus visitas. ¿Eran conscientes de las oscuras actividades que se desarrollaban a puerta cerrada? Estas preguntas siguen rondando el legado de la isla. Littlest James ha sido descrita como el centro de una red mundial de captación de menores, en la que los reclutadores que trabajaban para Epstein captaban a mujeres jóvenes y menores de edad vulnerables. Estas víctimas eran sometidas a atroces actos de abuso y explotación, forzadas a la servidumbre sexual y obligadas a participar en actividades sexuales comerciales y trabajos forzados. Virginia Roberts Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, ha afirmado que fue víctima de trata de personas en Little St. James y que Epstein y sus socios abusaron sexualmente de ella. Afirma que el príncipe Andrés fue uno de los que abusaron de ella en la isla cuando solo tenía 17 años. El príncipe Andrés ha negado vehementemente estas acusaciones. La oficina del fiscal general de las Islas Vírgenes también ha hecho afirmaciones similares, afirmando que Epstein transportaba a niñas y mujeres, jóvenes menores de edad, a las Islas Vírgenes, donde eran sometidas engañosamente a servidumbre sexual y obligadas a participar en actos sexuales. Epstein formó una asociación con múltiples acusados y otras personas dispuestas a participar en su actividad delictiva, facilitarla y ocultarla. Little St. James servía de prisión para estas víctimas, y Epstein controlaba toda comunicación con el mundo exterior. Los intentos de fuga se saldaban con la recaptura y la confiscación de los pasaportes. La remota ubicación de la isla y los vastos recursos de Epstein le permitieron continuar y ocultar su empresa criminal.
Los lugareños de Santo Tomás susurraban sobre las actividades de Epstein, refiriéndose a sus jets privados como el Lolita Express. Al parecer, los guardias de seguridad patrullaban la orilla cuando los submarinistas se acercaban a la isla. A pesar de estas sospechas, las fuerzas del orden se enfrentaban a dificultades para vigilar a un delincuente sexual con sus propias islas privadas y con capacidad para llevar y traer a sus víctimas en aviones y helicópteros privados. Las autoridades intentaron investigar Little S. James, pero la influencia y los recursos de Epstein obstaculizaron sus esfuerzos. Rechazó la entrada de los agentes en el muelle e insistió en reunirse con ellos en su oficina de Santo Tomás. Los empleados estaban sujetos a acuerdos de confidencialidad que les impedían hablar con las fuerzas del orden. ¿Quién visitaba las fiestas de Epstein? A principios de la década de 2000, las conexiones y la riqueza de Epstein crecieron, atrayendo la atención de personas de alto perfil de diversas industrias. Fue entonces cuando empezó a organizar extravagantes fiestas y retiros en la isla, atrayendo a multimillonarios, políticos y estrellas de Hollywood. Uno de los acontecimientos más notables tuvo lugar en 2002, cuando el expresidente Bill Clinton se unió a Epstein en un viaje a África. Este viaje, que incluyó una parada en la isla de Epstein, levantó ampollas y desató especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Con el paso de los años, la isla de Epstein se convirtió en punto de encuentro de ricos y poderosos. El atractivo de sus lujosas villas, playas vírgenes y fiestas exclusivas atrayó a un amplio abanico de personalidades influyentes. Desde magnates de los negocios a celebridades de renombre, la isla se convirtió en un patio de recreo para aquellos que buscaban escapar de la mirada pública. Avance rápido hasta 2019, cuando Epstein fue detenida una vez más, esta vez acusada de tráfico sexual de menores. La investigación y el proceso judicial posteriores arrojaron luz sobre el alcance de las actividades de Epstein y la implicación de quienes formaban parte de su círculo social. El escándalo sigue destapándose, con más nombres y revelaciones espeluznantes. Una figura prominente en el círculo social de Epstein era Les Wexner, CEO de L. Brands. Wexner, conocido por su éxito en el sector minorista, mantuvo una estrecha relación con Epstein durante muchos años. Se dice que Epstein era el asesor financiero de Wexner e incluso gestionaba sus finanzas personales. Su asociación levantó ampollas, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones contra Epstein. Otro multimillonario que se encontró relacionado con la isla de Epstein fue Glenn Dubin, un exitoso gestor de fondos de cobertura. Se sabía que Dubin y su esposa, Eva Anderson Dubin, habían visitado la isla en múltiples ocasiones. Su presencia en la isla, junto con sus estrechos vínculos con Epstein, ha suscitado dudas sobre su conocimiento de las actividades de este. No podemos hablar de los multimillonarios de la isla de Epstein sin mencionar al enigmático financiero. Jeffrey Epstein, con su enorme fortuna y sus conexiones, fue capaz de atraer a su paraíso privado a algunas de las personas más ricas del mundo. Su habilidad para desenvolverse en el mundo de las finanzas, la política y el espectáculo le permitió crear una red de personalidades influyentes dispuestas a asociarse con él. Es importante señalar que aunque estos multimillonarios hayan visitado la isla de Epstein, su presencia no implica implicación alguna en sus actividades ilegales. Muchos se han distanciado de Epstein desde su detención, afirmando no tener conocimiento de sus presuntos delitos. Uno de los políticos más notables relacionados con la isla de Epstein es el expresidente Bill Clinton. La relación de Clinton con Epstein ha sido objeto de controversia y especulación. Se sabe que Clinton voló en múltiples ocasiones en el jet privado de Epstein, apodado Lolita Express. Algunos de estos viajes incluyeron visitas a la isla de Epstein. Aunque Clinton ha negado haber cometido delito alguno y ha afirmado que desconocía los presuntos delitos de Epstein, la relación entre ambos ha levantado ampollas y alimentado teorías conspirativas. Otro político que se cruzó con Epstein en su isla fue el príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II. La conexión del príncipe Andrés con Epstein ha sido ampliamente publicitada y se ha enfrentado al escrutinio por su asociación con el financiero caído en desgracia. Se sabe que Epstein y el príncipe Andrés han pasado tiempo juntos en la isla, lo que ha suscitado dudas sobre la naturaleza de su relación. Es importante señalar que la presencia de estos políticos en la isla de Epstein no implica su implicación en ninguna actividad ilegal. Sin embargo, su asociación con Epstein, sin duda, ha empañado sus reputaciones y suscitado un intenso interés público. Una figura notable de Hollywood relacionada con la isla de Epstein es Kevin Spacey, el actor ganador de un Oscar.
La conexión de Spacey con Epstein ha levantado cejas y desatado intensas especulaciones. Se dice que Spacey pasó un tiempo en la isla, alimentando aún más la curiosidad del público sobre la naturaleza de su relación con Epstein. Otro famoso que se encontró en el círculo social de Epstein fue Chris Tucker, el conocido actor y cómico. Se sabía que Tucker, conocido por sus papeles en películas como Rush Hour, había visitado la isla. La presencia de estas estrellas de Hollywood en la isla de Epstein ha suscitado dudas sobre su conocimiento de sus supuestas actividades. Es importante señalar que la presencia de estos famosos en la isla de Epstein no implica su participación en actividades ilegales. Sin embargo, su asociación con Epstein ha ensombrecido sin duda sus carreras y suscitado un intenso interés público. Las acusaciones contra Jeffrey Epstein. Un segundo lote de documentos judiciales que se han hecho públicos por orden de un juez ha revelado el alcance de los esfuerzos de captación de Epstein en su mansión frente al mar. Según el testimonio de un detective de Florida, aproximadamente 30 mujeres habían hablado con él para realizar masajes y trabajos en casa de Epstein. Sorprendentemente, a algunas de estas mujeres se les pagaba para que trajeran a sus amigas. Joseph Recarey, detective de la policía de Palm Beach, Florida, reveló en una declaración de 2016 que solo 2 de las chicas tenían experiencia en masajes y la mayoría eran menores de 18 años. Cuando se le preguntó cómo pudo Epstein acceder a tantas chicas menores de edad, Recarey soltó una bomba. Afirmó que a cada víctima que iba a casa de Epstein se le pedía que trajera a sus amigas. En esencia, Epstein había creado una red de chicas jóvenes que eran atraídas a su red de explotación. Pero las espeluznantes revelaciones no acaban aquí. Se ha afirmado que Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein encarcelada, estaba muy implicada en el proceso de captación. Maxwell, que fue encarcelada en 2022 por traficar con niñas para Epstein, desempeñó un papel crucial en la llegada de estas jóvenes a la isla. Los expedientes judiciales desvelados el miércoles y el jueves contienen referencias a personas de alto perfil, como el príncipe Andrés y el expresidente estadounidense Bill Clinton. El príncipe Andrés, que ya ha negado las acusaciones en su contra, está acusado de abusar sexualmente de una menor en Londres, Nueva York y en la isla de Epstein, en las Islas Vírgenes. Sorprendentemente, la adolescente fue presuntamente instruida para participar en estos actos por la propia Maxwell. Los nuevos documentos también sugieren que el expresidente Clinton podría tener información sobre las actividades de Maxwell y Epstein debido a su asociación con ellos. Aunque Clinton ha reconocido ser un antiguo socio de Epstein, ha negado haber cometido delito alguno o tener conocimiento de sus crímenes. El último lote de archivos judiciales también incluye una demanda de Virginia Giuffre, una acusadora de Epstein, anteriormente conocida como Jane Doe Patrese. Giuffre alega que Epstein traficó con ella con fines sexuales para muchos otros hombres poderosos, entre ellos numerosos políticos estadounidenses destacados, poderosos ejecutivos de empresas, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes mundiales. Estas estremecedoras afirmaciones dibujan el panorama de una vasta red de personas influyentes implicadas en el oscuro mundo de Epstein. A medida que se desarrolla la historia, descubrimos que la operación de reclutamiento de Epstein iba mucho más allá de los confines de su isla privada. En un mensaje de correo electrónico entre la ex periodista del Mail on Sunday Sharon Churcher y Giuffre, ambos hablan de una oferta de la revista Vanity Fair para comprar una foto de Giuffre. La periodista aconseja a Giuffre que no revele más información sobre cómo fue supuestamente víctima de tráfico sexual por parte de 2 de los políticos más respetados del mundo. Aunque en los correos electrónicos no se menciona a los políticos, la implicación es clara. Epstein llegaba hasta las más altas esferas del poder. Las revelaciones siguen aumentando a medida que los abogados de Maxwell argumentan que la periodista Sharon Churcher ayudó a inventar acusaciones contra el príncipe Andrés y el prominente abogado estadounidense Alan Dershowitz. Estos expedientes plantean dudas sobre la credibilidad de algunos acusadores y acusados, con documentos suprimidos que contienen pruebas irrefutables que aún no se han hecho públicas. Epstein, que se declaró culpable de solicitar la prostitución de un menor en 2008, se quitó la vida en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell, hija del magnate editorial Robert Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por su papel como reclutadora de Epstein. Sus abogados están recurriendo la sentencia, pero no se puede negar la espeluznante verdad de la captación de niñas por parte de Epstein para su isla. Imagínese esto.
una lujosa mansión enclavada en la costa de Palm Beach, Florida. Fue aquí donde los retorcidos deseos de Epstein tomaron forma, mientras orquestaba meticulosamente la captación de chicas jóvenes. Según documentos judiciales, unas 30 mujeres habían hablado con un detective de Florida para realizar masajes y trabajar en casa de Epstein. Pero no se trataba de un salón de masajes cualquiera. Joseph Recarey, detective de la policía de Palm Beach, Florida, reveló en una declaración de 2016 que la mayoría de estas chicas eran menores de 18 años. Solo 2 de ellas tenían experiencia previa en masajes. ¿Cómo consiguió Epstein acceder a tantas jóvenes vulnerables? La respuesta es escalofriante. A cada víctima que entraba en la mansión de Epstein se le pedía que trajera a sus amigas. Sí, han oído bien. Epstein había ideado un plan enfermizo en el que sus víctimas se convertían en reclutadoras involuntarias. Eran atraídos a su red de explotación, seducidos por promesas de dinero y oportunidades. Pocos sabían de los horrores que les esperaban. Pero, ¿quién estaba detrás de esta siniestra operación? Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, desempeñó un papel fundamental en el proceso de captación. Las actas judiciales desveladas durante su juicio revelaron su implicación en llevar a estas jóvenes a la mansión. Maxwell, que fue encarcelada en 2022 por traficar con niñas para Epstein, era la titiritera entre bastidores, moviendo los hilos y asegurándose de que se cumplían los insaciables deseos de Epstein. A medida que vamos desgranando esta inquietante historia, queda claro que la mansión de Epstein era un centro de explotación. Las niñas que entraban por sus puertas eran sometidas a actos atroces, se les robaba su inocencia. Eran meros peones en el juego enfermizo de Epstein, objetos para satisfacer su insaciable gratificación sexual. Pero, ¿qué llevó a estas chicas a participar en una operación tan horrible? A algunas se les pagaba para que reclutaran a sus amigas, perpetuando aún más el ciclo de abusos. La promesa de dinero y la oportunidad de una vida mejor nublaron su juicio, haciéndolas vulnerables a la manipulación de Epstein. Es un trágico recordatorio de la facilidad con la que las jóvenes vidas pueden quedar atrapadas por el encanto de la riqueza y el poder. La mansión en primera línea de playa, en otro tiempo símbolo de opulencia y lujo, se convirtió en una casa de horrores para estas jóvenes. Detrás de su gran fachada, los deseos enfermizos de Epstein se llevaban a cabo, ocultos a las miradas indiscretas del mundo. Era un lugar donde se destrozaba la inocencia y las vidas quedaban marcadas para siempre. Como revelan las actas judiciales desveladas durante el juicio de Ghislaine Maxwell, la red de corrupción y explotación se extendía mucho más allá de los confines de la mansión de Epstein frente al mar. Llegó a las más altas esferas del poder, atrapando en su enmarañada red a personajes influyentes. Es importante señalar que los documentos judiciales no indican necesariamente la ilegalidad de todas las personas mencionadas. Sin embargo, arrojan luz sobre la inquietante realidad de la operación de reclutamiento de Epstein y las poderosas figuras que pueden haber sido cómplices de sus delitos. Con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.